En mi carácter de vicedecana de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNE, quiero expresar un cálido homenaje a todas las mujeres y decirles que nosotras, cada una, transitamos el camino de la historia en busca de algo muy importante que se traduce en el grito en la libertad, el amor y la esperanza. Por eso les pido a cada una de ustedes que pensemos en la igualdad, que también construyamos con inteligencia todas nuestras metas y proyectos, haciendo uso de la innovación en lo que hace efectivamente en el reconocimiento de todos los roles que tenemos en las instituciones, en la sociedad toda y en la propia vida. Por eso les pido a todas ustedes, les insto a todas ustedes, que estas proclamaciones que estoy haciendo aquí, expresando de una u otra manera el sentir de cada una de las mujeres, no solamente queden en palabras, sino que se conviertan en acciones efectivas para el reconocimiento y como un desafío, logrando así todos los derechos que nos competen y nos merecemos como mujeres. Es por eso que en este día les mando el más cálido de los mensajes con todo respeto y admiración por cada una de ustedes, haciendo de este día un homenaje para aquellas que se inmolaron en la vida, comenzando con su acción el trayecto que estamos hoy transitando para una vida mejor. Quiero también expresar que en mi rol de vicedecana y de otras funciones en la universidad pude apreciar la entera libertad para el desarrollo de las potencialidades que se me requerían en el cargo de las funciones. Por eso, mujeres, les digo, presten toda la atención, el mayor grado de responsabilidad y compromiso para el logro de sus fines, que se puede, se llega, en tanto cada una de nosotras expresemos lo que queremos en ejercicio legítimo de los derechos que tenemos. La igualdad entre hombres y mujeres y la eliminación de toda la forma de discriminación contra las mujeres forman parte de los derechos humanos fundamentales y de los valores democráticos del Estado Constitucional de Derecho. Hasta hace poco tiempo, la vida, las circunstancias, la discriminación, la violencia que vivíamos muchas mujeres en la historia y en la actualidad, en muchos países aún, no formaba parte de los derechos humanos, es decir, no se tenía en cuenta esta experiencia. Esto, afortunadamente fue cambiando gracias a la lucha de muchas activistas, al reconocimiento de los derechos de las mujeres por parte de los estados y también, obviamente, a la inclusión de los tratados de derechos humanos con derechos y garantías específicas para grupos de personas, entre ellos las mujeres. La garantía efectiva de los derechos humanos de las mujeres exige comprender muchas veces las cuestiones subyacentes, las cuestiones relativas a la cultura, las cuestiones que van de alguna manera creando las condiciones para la discriminación y la violencia. Estas estructuras de poder, como se define en la actualidad, muchas veces van de alguna manera afectando distintos aspectos de la vida de las personas, muchas veces no solamente la familia, las cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, sino también lamentablemente la legislación, las políticas económicas, sociales y obviamente la economía. Todos los instrumentos internacionales de derechos humanos tienen cláusulas relativas a la prohibición de la discriminación respecto del sexo, ¿sí? Esto es un aspecto importante porque además no solo se requiere la igualdad entre hombres y mujeres, sino que prohíben prácticas que muchas veces puedan perpetuar situaciones de desigualdad en cuanto al poder. Las discriminaciones pueden revestir distintas formas, ¿sí? Hay muchas veces discriminaciones directas que provienen de las legislaciones, de las políticas, ¿sí? En las que en forma clara, ¿sí? Se excluye
a grupos de personas del determinado goce de los derechos. Por ejemplo, en aquellos países en los que aún en la actualidad se prohíbe a las mujeres acceder a políticas relativas al cuidado de su propio cuerpo, a la salud reproductiva, se les prohíbe heredar bienes, se les prohíbe muchas veces acceder a la propiedad privada, ¿sí? Pero también hay otras discriminaciones que son las que derivan de políticas o de leyes que muchas veces son en apariencias neutrales, es decir, no existe cláusulas que tiendan a la exclusión directa de un grupo de personas, pero lo que hemos estudiado es que en realidad en la aplicación de estas políticas, de estas leyes, hay un aspecto diferenciado. Es decir, el efecto que tiene es un efecto discriminatorio. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tienen en cuenta cuestiones que tienen que ver con la cultura, con cuestiones de poder, con cuestiones de desigualdades estructurales que hacen que esas normas, en apariencia neutrales, en la práctica tengan un impacto diferenciado. La discriminación tiene un efecto en el tratamiento de las personas que son objeto de la misma, en su manera de ver el mundo, de vivir sus distintas relaciones, influye en las oportunidades, obviamente en el ejercicio de su plan de vida. La discriminación obviamente tiene además un impacto en el ordenamiento jurídico. La discriminación tiene consecuencias en el tratamiento hacia las personas objeto de la misma, influye en sus relaciones, en su forma de ver el mundo, por lo tanto también influye en las oportunidades que estas personas van a adquirir a lo largo de su vida, en el libre ejercicio de su plan de vida y obviamente en el ejercicio de sus derechos. La discriminación, si bien varía en cada sociedad y en cada época, ha variado obviamente a lo largo de nuestra historia, en distintos contextos históricos, pero hay que reconocer que sus bases se mantienen y en cierta forma se reproducen. La democracia es un sistema de gobierno y de convivencia donde tanto la voluntad como las necesidades de las personas, así como los beneficios a los que acceden, se consideran en un marco de igualdad. A 40 años de la recuperación de la democracia en Argentina, estamos persuadidos que una democracia plenamente igualitaria es aquella donde las personas puedan desarrollarse en igualdad, en paz, con justicia, en libertad. Este sigue siendo el desafío y parte de nuestra construcción cotidiana. En vísperas del Día Internacional de la Mujer y en el Mes de la Mujer, nos sumamos para reconocer y reafirmar los logros que hemos obtenido durante todo este proceso de búsqueda de la igualdad real de oportunidades, del respeto a las diferencias y el acceso de las mujeres a la justicia. Durante las décadas del 70 y del 80, que atravesaron la plenitud, la juventud plena de mi generación, las mujeres conseguimos superar importantes y muy fuertes mitos económicos. Por ejemplo, trabajar y estudiar, trabajar, atender la familia y estudiar, lo que hizo en un lapso de 4 o 5 años que pudiéramos participar como productoras primarias activas, ya no de servicios solamente reproductivos o en algunos sectores de la producción como los comerciales, sino en convertirnos en productoras de servicios profesionales, al más alto nivel de educación superior. Eso posibilitó como primer resultado en ese entonces sentir que nos jerarquizamos en el mundo laboral y también afirmar y en algunos casos también descubrir nuestra autoestima. Superamos también importantes mitos civiles. Fuimos las mujeres que decidimos convivir, tener experiencias convivenciales sin el requisito ineludible del matrimonio, ni civil ni religioso. Y eso trajo como consecuencia
la decisión de adaptarnos a las posibilidades de ser denominadas por aquel entonces como calificación madres solteras o mujeres solas, lo que está acreditado en la mayoría de los documentos de la época, tanto públicos como privados, y que la generación posterior de los 90 contribuyó potentemente a derribar. Todo eso fue acompañado de un proceso jurídico importante, fines de la década del 70 a 1979 exactamente, pudimos conseguir en las Naciones Unidas la aprobación del Convenio Internacional de Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y también la generación del 90, a partir de allí, generó una innumerable cantidad de reconocimiento de derechos. Sin olvidar lo que nos falta y las dificultades, muchas veces tristemente dolorosas, que tuvimos que soportar. Hoy, con los logros obtenidos y con la frente en alto, estamos en condiciones de conmemorar un nuevo 8 de marzo con un abrazo fuerte, apretado y con coraje a todas y a cada una de las mujeres del mundo, porque somos valiosas. Ya creo que el Día de la Mujer tiene que pasar por la concientización sobre los derechos de la mujer. Me parece que conformamos una sociedad con desigualdades propias de cada uno, de las características de cada uno, y que si bien es cierto que hay igualdades, también es cierto que cada una de estas desigualdades merece la protección del derecho. Creo que hay leyes que protegen ciertas condiciones de la mujer, como por ejemplo referidas al femicidio, pero que esas leyes, como letra escrita, no sirven para ser absolutamente efectivas, sino que en la ejecución de las mismas se va a encontrar su efectividad para evitar estas situaciones que aún afectan a las mujeres. Así también, a través de investigaciones de otros organismos e instituciones, se ha comprobado que laboralmente la mujer se encuentra en algunas situaciones de inferioridad respecto al sueldo, respecto a la posibilidad de hacer carreras jerárquicas o de ocupar lugares jerárquicos, lo cual sí creo que debe ser tenido en cuenta por la sociedad toda, mujeres, hombres y todos los que componen la sociedad actual. Particularmente en una investigación que se está realizando a través de la Organización Universitaria Interamericana, hemos visitado poblaciones rurales, ecoagricultura en Brasil, en el estado de Goiás, y allí comprobamos, hablando con aquellos que se encuentran en la explotación rural, en las huertas familiares, comprobamos que existe un gran problema, que es la violencia de género. Entonces necesitaban saber que la mujer tenía que estar empoderada, que en las zonas rurales es muy difícil defenderse de ese tipo de violencia, porque no existen relaciones de vecindad, no existen relaciones de casas contiguas como para pedir socorro. Y muchas veces la policía o las fuerzas de seguridad llegan tarde. De ahí es que encontraron la forma de empoderar a la mujer a través de trabajos comunitarios, como por ejemplo la organización de comedores en las ciudades, lo cual le ha dado cierta capacidad económica, cierta autonomía y la posibilidad de comentar sus problemas con sus pares, pero aún sigue siendo importante. O sea que podría decir que está más allá de una realidad social argentina solamente, y que en muchos casos depende de las políticas públicas serias y decisivas que pueda tomar un Estado respecto a la prevención y reparación del daño en ese sentido de la violencia de género. Es uno de los aspectos
referidos a los derechos de la mujer. Bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que fue instituido así en el año 1975 por Naciones Unidas, es decir, por la ONU, en conmemoración de un hecho trágico, como todas las cosas que tienen que ver con las mujeres y sus derechos, ¿no? Un hecho trágico que fue la muerte de 129 mujeres en la fábrica Cotton de los Estados Unidos, que hacían reclamos salariales, pedían 10 horas laborales y el mismo salario de los varones, es decir, la misma jornada laboral y la misma jornada de los varones. El dueño de la fábrica cerró las puertas de la fábrica y las incendió, es decir, murieron quemadas las 129 mujeres. Si pensamos en el Día de la No Violencia contra las Mujeres, también es una jornada de reflexión el 25 de noviembre a partir de otra tragedia que es el terrible asesinato de las hermanas Mirabal en un régimen dictatorial. ¿Qué tienen en común estos dos hechos? El reclamo de la igualdad de derechos, es decir, que la igualdad de trato y de oportunidades entre varones y mujeres. Hay una disparidad tremenda en todo lo que tenga que ver con las oportunidades de acceso, no solo a los cargos públicos, sino a los puestos laborales, al ámbito del Poder Judicial. Si miramos el mapa de la justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, vamos a ver que, por ejemplo, en el Fuero Federal, en 10 años, no ha crecido el número de mujeres que ocupan puestos de decisión en el Poder Judicial de la Nación. Lo mismo ocurre con las legislaturas locales y con el Congreso Nacional. Gracias a la ley de cupo del año 93, gracias a muchas leyes de paridad de género, en este momento se ha aumentado, pero es poquísimo lo que se ha aumentado en cuanto al número de mujeres legisladoras, por ejemplo. Quiero decir que esta jornada del 8 de marzo no es un día para recibir flores, para tener descuentos en las tiendas, en los restaurantes, cenas, regalos de perfume, felicitaciones. Es una jornada de reflexión para los particulares que tengan mujeres en sus hogares. Hay muchas casas, grupos familiares que no pueden ser llamados hogares porque hay violencia y discriminación respecto de niñas, de adolescentes abusadas por sus propios padres, por sus propios hermanos, entonces, y discriminaciones respecto de las esposas que sufren violencia. Si vemos el número de femicidios ha aumentado terriblemente en estos últimos años. Entonces hay que hacer una reflexión importante. Esta es una jornada de reflexión. No hay nada para festejar porque todavía no hay goce pleno de los derechos de las mujeres. En el ámbito obstétrico, en el ámbito de salud, hay enfermedades, patologías que son propias de las mujeres. Somos las mujeres las que parimos hijos, contribuimos a la continuidad de la especie humana. Está demostrado que aquellas naciones que han logrado el goce pleno de los derechos, que han educado a sus mujeres, han progresado mucho más rápido que otras naciones. Económicamente, el rol de las mujeres en el hogar es sumamente importante porque son administradoras de los recursos, son las que transforman los alimentos para que pueda comer la familia, son las que cuidan la economía familiar, se dedican a las tareas hogareñas, cuidan a los enfermos de la familia, a los viejos de la familia. Es decir, el rol de las mujeres es importante y esto aparece en el artículo 45 de la Constitución de Corrientes, donde se dice que el trabajo hogareño crea riqueza, tiene valor económico. Y también es una jornada de reflexión para los poderes públicos, nacionales y provinciales,
para que instalen en las políticas públicas la perspectiva de género, que eliminen la discriminación hacia las mujeres, la discriminación y la violencia a partir de las políticas públicas. Esto también está en los pactos internacionales como compromiso internacional de la Argentina para todos los órganos públicos y para los particulares. Y también en ese artículo 45 que dice expresamente que la perspectiva de género debe inspirar las políticas públicas. Hay mucho para hacer, no hay nada que festejar, ni siquiera estamos a mitad de camino, quizás en el inicio, pero falta mucho por hacer y hoy es una jornada de reflexión acerca de evitar la discriminación, la violencia contra las mujeres y asegurar el goce pleno de derechos en un plano de igualdad entre varones y mujeres. La mujer no tiene ningún tipo de limitaciones. Existen quizás a veces algunos prejuicios acerca de el rol de la mujer en determinadas áreas del derecho, por ejemplo, el derecho penal. Sin embargo, estas creencias limitantes no deben ser un punto para que nos detengan en este camino del crecimiento y de generar aportes para la construcción de nuevos sistemas de justicia que sean más justos, más eficaces, más humanos. Y en este punto, el rol de la mujer en el derecho penal hoy tiene una importancia superlativa. Los sistemas de justicia penal argentinos enfrentan profundas transformaciones, justamente para amoldar los sistemas procesales penales al modelo constitucional. Esta visión humanista que postula nuestro sistema constitucional, respetuosa de los derechos y garantías de los ciudadanos, imputados, víctimas, pero también del interés social. Y en este punto, los aportes que las mujeres podemos realizar en el sistema de justicia penal están a la vista. La justicia penal hoy enfrenta transformaciones que desde este punto de vista de la mujer, sobre todo en cuestiones vinculadas con perspectivas de género, con una mirada especial hacia los sectores más vulnerables, resultan aportes sumamente valiosos. Esta casa de estudios ha formado mujeres valientes, mujeres que se han animado a traspasar esas creencias limitantes y esos mitos. Hoy invito a todas las mujeres a que no tengan ningún tipo de creencias limitantes. Todas podemos crecer y dedicarnos al área del derecho que nos resulte apasionante. Construir sueños, buscar alcanzar los sueños, porque para una mujer nada es imposible. Para hablar del Día Internacional de las Mujeres, en primer lugar creo que nos corresponde saludar a todas y cada una de las mujeres que se encuentran día a día esforzándose por una sociedad mejor, por una sociedad más justa, por una sociedad más igualitaria y luchan desde los más diversos lugares, desde los lugares más sencillos hasta los puestos más jerárquicos, más trascendentes. Y creo que cabe en un día como hoy hacer una reflexión sobre las mujeres en el proceso de la vida laboral y cómo les impacta lo que se denomina el techo de cristal, que aún en el siglo XXI, habiendo transcurrido tanto tiempo de que se acuñara esta frase, aún sigue existiendo. Nosotros podemos decir que ya desde la década del 70 en el siglo pasado se acuña esto del techo de cristal porque son las barreras, normas no escritas hacia el interior de las instituciones, de las empresas, que impiden a las mujeres progresar en el mismo nivel que los hombres en los puestos de trabajo. Estas barreras que digo son no escritas, son normas hacia el interior de las instituciones, crean
el prejuicio de que las mujeres son intelectualmente menores que los hombres. Este es quizás el desafío que nos queda pendiente, además de las demás luchas que las mujeres siguen dando. Una de ellas es lograr que hacia el interior de las empresas, de las instituciones, puedan tener iguales cargos, iguales de cargos de gran jerarquía, de alta jerarquía hacia adentro, como la tienen los hombres, porque, vuelvo a reiterar, es solamente un prejuicio que, si bien hay que reconocer que en estos años que pasaron, hubo una significativa valorización de la mujer y de sus capacidades y de las posibilidades laborales que están en igualdad total que los hombres. Si bien hay un gran avance, todavía queda mucho por hacer, porque si nosotros relevamos qué pasa en el mundo, podemos decir en Europa, en América, las desigualdades aún siguen existiendo. Entonces, el desafío será que en este 8 de marzo saludemos a las mujeres, las felicitemos por el esfuerzo que hacen, pero también que les digamos que luchen por tener cargos destacados donde se encuentran y derribando así el techo de cristal. Al conmemorar el Día de la Mujer, recordamos la lucha constante que durante muchos años, desde marzo de 1977, realizan las mujeres en el mundo, por un mundo que sea socialmente igualitario, humanamente diferente y además totalmente libres. Por eso, como docente, realizando esta tarea que tanto amo, les propongo que sean seguras y fuertes, que así lograrán sus metas y que nunca miren hacia atrás porque se distraen de su presente. Además, quiero contarles que en el trabajo de la docencia hay un largo camino recorrido. Un camino recorrido que comenzó, en mi caso, desde auxiliar de segunda, rindiendo constantemente concursos, con esfuerzo, tratando de superar las vallas y de alguna manera con esa calidad de fortaleza y ganas de seguir adelante, se fueron logrando metas hasta llegar a la titularidad, con el desarrollo y con el amor hacia esta carrera que elegí para mi vida. Una celebración tiene que ser un motivo de propósito. Entonces estuve investigando un poco y vi que la ONU este año, la convocatoria o la celebración del Día de la Mujer lleva como título la de luchar o instalar el problema de la brecha digital. O sea, en los países, sobre todo más pobres, la brecha digital es una causa creciente que afianza esta diferencia entre las mujeres y los hombres por razón por razón del sexo, ¿no? Entonces, la idea es que pensemos cómo desde la Facultad de Derecho, cómo desde el mundo interdisciplinario de la UNE, nosotros asumimos un compromiso para que todos y todas los estudiantes de esta facultad, los profesionales en general y los abogados y abogadas en especial, reflexionemos para desarrollar líneas de acción y poner en agenda actividades para visibilizar esta brecha digital y tratar que las mujeres puedan insertarse en condiciones de igualdad, para que tomen conciencia de sus derechos en todos los ámbitos, en todas las órbitas políticos, económicos, sociales, en los que aún se mantienen esas desventajas o desigualdades. Es un compromiso internacional que tenemos como país, que el derecho a la igualdad formal de los derechos, valga la redundancia, dé lugar y
se haga un paso al costado cuando hablamos del derecho de igualdad sustancial. Y creo que ese es un compromiso que propongo desde la Facultad de Derecho y abierto a todos quienes integramos la comunidad académica. El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo del 2023, pues pongamos en nuestra agenda este propósito para trabajar por un mundo de iguales y sin brechas digitales que, quiero decir, es causa de deterioro económico, sobre todo para las economías con mayor índice de pobreza. Entonces, hago propicia esta idea, esta propuesta y esperemos que podamos hacerla efectiva desde nuestra querida Facultad de Derecho. La verdad que para mí el Día de la Mujer es un día sí importante, pero considero que es un día más en la vida de las personas. Yo personalmente no hago mucha distinción entre la mujer y el hombre, es decir, no estoy muy en esa tónica de exagerar, digamos, las diferencias que puedan haber entre la mujer y el hombre. Creo que las competencias son iguales, por lo menos a mí, en el transcurso de la vida, los pasos que he podido dar o avanzar han sido luchando a la par, hombro con hombro, con cualquier compañero, sea del sexo que fuera. Así que no estoy en esa posición, digamos, extrema o exagerada a veces de que las mujeres tenemos menos condiciones, hay que protegerlas más. Sí, en algunos casos, en algunos países del mundo, en determinadas situaciones, sí eso se da, por ejemplo, en algunos países donde las mujeres tienen una situación todavía de trato jurídico inferior, por ejemplo, que no se les reconoce derecho, se les maltrata, o lugares o países donde, por ejemplo, no pueden alcanzar los altos puestos públicos que son solamente destinados a los hombres, o los puestos políticos o de gobierno. En esos casos, en esos regímenes jurídicos sí admito que debe haber una lucha. Pero en general, en nuestro país, yo pienso personalmente de que no tenemos ese tipo de problemas, sino que hay una igualdad y una posibilidad para todos, no importa que sea hombre o mujer. ¿Qué hace de diferencia a la mujer, digamos, qué le diferenciaría a la mujer del hombre? Lo único que pienso que le diferencia es el tema de la maternidad. Es decir, ese espíritu que tiene la mujer de cuidar y proteger, porque nace naturalmente con ese don maternal de cuidar. Entonces lo hace con los alumnos en la facultad, lo hace con las personas que trabajan con uno, con los hijos si tienen o no tienen, con los sobrinos, con todo. Es decir, tienen un aporte cálido, que eso es algo natural, digamos, de la maternidad en la mujer. Pienso yo que eso puede ser la única diferencia que vea, pero en cuanto al trabajo, creo que trabajamos de igual a igual, la misma inteligencia, los mismos problemas, los mismos obstáculos, y yo la verdad que me alegro mucho siempre de que esto sea así, o sea que tengamos las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. En mi caso personal, la verdad que yo agradezco mucho a la vida y a Dios y a todo que me ha permitido llegar a través del tiempo a cumplir casi todos los objetivos. Tengo una familia muy buena con 6 hijos. Los 6 hijos son profesionales, excelentes hijos, excelentes personas. He logrado todos los puestos que hay en la administración, desde el primer puesto de anotar el expediente en mesa de entrada, registrar una partida presupuestaria. He sido asesora de la Federación Económica de Corrientes, soy miembro de organismos internacionales, he ganado becas en el exterior, he estado en distintos países del mundo, como Japón con becas, Francia, España. He logrado muchísimo en materia de investigación. Soy directora categoría 1 de la Secretaría de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación de la Nación. He llegado a las titularidades de las 2 cátedras por concurso, trabajando 40 años de docente en cada una y rindiendo todos mis concursos. Y también en la justicia he rendido en cada lugar que he entrado. Inclusive para ingresar a la administración me tocó un gobierno que tomaba examen para ingresar para ser empleado público, uno de los pocos gobiernos que hubo en nuestra provincia que se tomaban ingresos. Así que diría que tuve la suerte de poder hacerlo por idoneidad, eso creo, y no he tenido ese problema. Sí hay problemas, por supuesto, como todos tenemos para trabajar, hay problemas para competir, problemas para todo, pero eso
lo superamos igual a igual no tiene que ver con el género. Eso no quiere decir que yo no rescate el género de la mujer en el sentido de que merece ser respetada tal cual como es y como se le respeta a los hombres. Sí, creo que vamos superando de a poco esa vieja tendencia que sí había de lo que se entendía como vulgarmente llamado machismo, o sea, el hecho de que los hombres eran los únicos que podían decidir, los únicos que se podían destacar. En nuestra materia, sobre todo el derecho administrativo, en una primera etapa se ve mucho que son los hombres los que llegan a los puestos o los lugares más importantes. Bueno, hoy se ha avanzado mucho, hay muchas mujeres en muchos lugares, muchas asociaciones. Yo estoy también de vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, por segunda vez que me eligen. Soy miembro correspondiente de la Academia Nacional de Derechos y Ciencias Sociales de Córdoba. Y bueno, tengo un montón de lugares, soy miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y en ningún momento nadie me preguntó si era mujer o varón, o sea, directamente por los méritos, creo, por la idoneidad o por lo que fuera, no sé, por la capacidad o el lugar, la oportunidad, el momento, he llegado a estos lugares. Así que yo siempre aliento a todos los jóvenes a que se sigan este camino y que no se haga ningún tipo de discriminación porque realmente no merece la pena y que todos tenemos que pensar que podemos llegar a donde queremos, seamos del género que seamos. El mejor ejemplo de todo es dando una vida que uno cumpla con las obligaciones, los deberes y el ejemplo de conducta, que creo que es lo que más vale para dejarle como un mensaje a la juventud y un camino que pueden seguir. No desesperanzarse, no perder las esperanzas, siempre se puede luchar y así se puede llegar a conseguir cosas que todos pretendemos. En este Día de la Mujer, en el que conmemoramos un hecho trágico que fue la muerte de mujeres que luchaban por sus derechos, quiero dar un mensaje, quiero transmitir un mensaje para nuestras jóvenes graduadas y nuestras estudiantes, para seguir el ejemplo de las mujeres que nos precedieron en el ámbito académico, en el ámbito político, en el ámbito científico, y luchar por la igualdad de nuestros derechos, por el acceso, el libre acceso a las oportunidades y fundamentalmente para ser protagonistas de la historia de nuestra sociedad. Bueno, en este día tan especial de conmemoración quiero recordar una frase de Eduardo Galeano que decía que el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Y espero como mensaje para todas las mujeres, y me lo recuerdo cotidianamente a mí también, que tenemos que tener el valor de cambiar culturalmente nuestra forma de relacionarnos como amigas, como hijas, como hermanas, como madres, como docentes. Entonces, espero que tengamos fuerza siempre para producir el cambio cultural, para prevenir, porque las leyes que tenemos están ahí, pero lo importante es que nos apropiemos nosotros de estas reglas de convivencia para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En tal sentido, tenemos que recordar que tenemos leyes nacionales como la 26485 de protección contra la violencia contra la mujer, que previene o que trata de erradicar y prevenir la violencia contra la mujer en todos los ámbitos, en la vida pública y en la vida privada. Es decir, que es una ley integral de protección, que lo que hace es reproducir la Convención Belém do Pará del ámbito americano en nuestro ámbito. Y también hay otras normativas internacionales que recordar, como la CEDAW, que está en el ámbito universal del derecho, que también trata y sobre el cual se soportan las decisiones judiciales, así como en las otras que mencioné, que tratan de equiparar o lograr una igualdad real de las mujeres en el mundo, tanto en el ámbito de la vida privada o familiar, como en el ámbito público o laboral de las mujeres. Lo que ha repercutido en estos tratados internacionales, en reformas legales nacionales también, en el ámbito penal, por ejemplo, y ha repercutido en los fallos que se dan en el ámbito nacional y provincial,
donde se cuenta hoy en día con una marcada avance de la perspectiva de género en las sentencias en cualquier materia de que se trate el fallo, ya sea laboral, administrativo, familiar, penal, en el cual, digamos, se ven cómo estos tratados que las comunidades internacionales han logrado para mejorar la calidad de vida de todas las personas, se ven reflejados en estos fallos y en esas nuevas perspectivas que también implican un cambio cultural para todo el mundo del derecho y para los profesionales que ejercen o que les toca del otro lado del mostrador decidir sobre conflictos de derecho. Al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, queremos saludarlas a todas desde el lugar que ocupan e instarlas a seguir trabajando por un mundo donde la igualdad de oportunidades sea el eje en torno al cual gira el desarrollo de las naciones. En este día tan especial queremos recordar en primer lugar la lucha que hemos tenido todas en todos los tiempos a partir de lograr la visibilización de la mujer. En un segundo momento, la visibilización de la mujer se ha logrado, pero siempre en el marco de referencia del varón, resaltando entonces así nuevamente la marginación de las mujeres en los sucesivos periodos. El resultado ha sido sin dudas un conjunto de logros y de avances, sin dejar de lado también hacer referencia a que estos logros y avances también dieron como resultado un aspecto negativo, que es subrayar el desvalimiento y la opresión que la mujer ha seguido sufriendo durante décadas. Más allá de los avances significativos, es importante resaltar el rol fundamental que la mujer tiene hoy, el compromiso por una sociedad más justa, en equilibrio y pensando y desarrollando sus actividades en perspectiva de género. En este sentido, planteamos reivindicar el papel de las mujeres como agentes movilizadores de la historia, presentes y participantes en la vida de las familias, de la sociedad, sea en el ámbito público o en el privado. En este sentido, nuestra institución, en el convencimiento de que la educación es una herramienta fundamental, lo viene realizando de manera constante, continua y permanente. Tenemos como horizonte escribir una historia renovadora, integradora y no sexista. Así transformar la realidad con nuevos puntos de vista con los cuales encarar el pasado, garantizar los derechos de todos hoy y construir un futuro donde seamos significativamente protagonistas las mujeres. Para quienes me conocen, saben que yo he seguido toda la carrera académica desde el inmediato año posterior a mi egreso de la misma, pasando por todos los escalones de la carrera universitaria. Primero adscripta estudiante, luego adscripta egresada, jefa de trabajos prácticos, primero por interino, luego por concurso, adjunta, hasta el año 1985, que rindo concurso para la cátedra de Derecho Civil en ese momento, Civil primero, o sea, parte general, para el cargo de adjunta. Bueno, saqué el primer promedio en la terna, eso fue en el mes de diciembre, y cuando asumo en febrero del año siguiente, o sea, 1986, para adjunta, me llama el decano, en ese entonces era el doctor Clemente Maldonado, el decano, me dice: doctora, va a tomar posesión del cargo de titular. Y yo le digo: le agradezco mucho, doctor, pero yo gané la adjuntía, no la titularidad. Y entonces me dice: sí, doctora, pero quien concursó con usted, que estaba de titular interina, renunció. O sea que yo, de jefa de trabajo práctico, pasé directamente a adjunta por concurso a cargo de la titularidad. Entonces tenía 30 años y han pasado muchas aguas por ahí. Y realmente lo hago con pasión. Cuando egresé, las materias que a mí me apasionaban era el derecho de fondo y el derecho procesal. Bueno, por las circunstancias de la vida, yo creo que la materia me eligió a mí, no yo a la materia. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese momento el titular era el doctor César Augusto Abelenda, el profesor extraordinario luego, hoy ya fallecido, a quien siempre le rindo un homenaje. Éramos tan amigos, era una relación cuasi familiar porque la esposa era muy amiga de mi madre y encima mi madrina.
Así que en esa relación cuasi familiar derechamente presentó la nota y dijo: vas a estar conmigo en la cátedra de Derecho Civil, parte general, entonces cátedra A. Bueno, vuelvo a reiterar, la materia me eligió a mí y realmente la amo con toda pasión. Si tengo que, después tuve la oportunidad de hacerlo procesal, pero yo ya estaba formando mi familia. Hoy mi familia se conforma con 4 hijos y 6 nietos varones, y me viene la primera nieta, que es la primera nena, o sea que de 7 nietos ya no pude seguir con el mismo ritmo. Entonces nos decidimos con unas amigas rendir concurso para la justicia. En ese momento se rendía para secretaria, que era el primer escalafón de funcionario. Y rendimos y aprobamos, pero era una lista. De allí que después el juez eligiera y seleccionara. ¿Por qué? Porque era de selección admisión. Bueno, pasó mucho tiempo y se crea el cargo de relatora del Superior Tribunal de Justicia en el año 1985. Bueno, nos postulamos, imagínense, de saltar de rendir civil a tener que concursar civil, comercial, laboral, penal, administrativo, habeas corpus, amparo. Claro, el fuero era interdisciplinario electoral. Bueno, gracias a Dios rendimos, éramos aproximadamente 34, 17 aprobamos y bueno, tuve el alto honor de ser seleccionada para ese cargo de prosecretaria relatora del doctor Abraham Risser, también profesor emérito de esta universidad, hoy ya fallecido, a quien también le rindo un homenaje, porque yo me formé con ambos. Bueno, ahí hice toda mi carrera judicial paralelamente a esto, pero en el interín hice también escribanía. Y yo creo que la carrera de escribanía apasiona. ¿Por qué? Porque yo, que fui tantos años juez, he tenido 2 secretarias. Una era abogada brillante y la otra era abogada y escribana como yo. La mirada del escribano, esa letra chiquitita que todos queremos saber, era, hasta hoy en día no me puedo olvidar. Y fui 15 años, hice toda la carrera judicial, 15 años de juez, y esa era mi secretaria. Hoy ocupa mi lugar por sus méritos propios, obviamente, la doctora Rosana Magán de Janto, que está con nosotros en la cátedra. Y digo nosotros porque es una cátedra maravillosa, hoy ya derecho privado, parte general, porque con el código nuevo, obviamente tenemos el fuero tanto civil como comercial. Así que realmente es una riqueza muy grande. Bueno, hice toda la carrera de grado y de posgrado. Hicimos la especialización en Derecho Procesal, hicimos mediación, y digo hicimos porque éramos un grupito muy numeroso de aproximadamente 200 que cursamos el primer doctorado que hizo la Universidad Nacional del Nordeste. Era precisamente el doctor Abraham Risser el director, y el director emérito, el gran profesor, el maestro, el director de este posgrado, era el hoy integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que realmente es... ¿Y cómo se necesita esa carrera de posgrado? Entre la especialización, maestría y el doctorado es el máximo título académico, eso no nos saca nadie. Así que insto a todos los alumnos, a todos mis queridos distinguidos que integran la cátedra, hoy está presente acá Carolina Romero que me acompaña, para que hagan estos posgrados. Porque a la hora después de conseguir un trabajo, bien se sabe que por más capaz que podamos ser, por más antecedentes que se tienen, reitero, es de selección-admisión. Así que apostemos a todos los alumnos, le digo, en la primer clase. Se puede nacer, vivir o morir sin tener un título, de ingeniero, de médico, hacer una intervención quirúrgica, pero no se puede vivir sin el derecho, porque desde que nos levantamos estamos contratando. Por ejemplo, al tomar un bus, a tomar un tren, o un viaje de turismo, a venir a la universidad, los derechos del consumidor con los alumnos, estamos ofreciendo un servicio a los alumnos. Y todo ello estamos en el matrimonio, en los derechos de la filiación, de lo que antes llamábamos la patria potestad, hoy llamado responsabilidad en los niños, las niñas, los adolescentes. Así que apostemos para ello y démosles un buen mensaje, que en este Día de la Mujer quedemos firme que la mujer no está nunca detrás de un gran hombre, la mujer está al lado de un gran hombre. Y ese va a ser mi mensaje que hoy le mando a todas las mujeres a quien rindo un merecido homenaje. Recuerdo que en el antaño, hace muchísimos años, todos los
entonces vigentes códigos de procedimientos incluían a las mujeres como testigos excluidos. ¿Y cuál era la razón para que el legislador prohibiera el testimonio de una mujer? La circunstancia de su tiempo. En ese tiempo, la tarea de una mujer se limitaba al quehacer diario, doméstico, dentro de su hogar. Y entonces el legislador pensaba, si eso hace una mujer todos los días, pues cuando se debatan hechos por sus vecinos en la aldea, el testimonio que ella pueda brindar o será inútil o será falaz. Pero claro, las cosas han cambiado y el derecho está para servir a la vida del hombre o no sirve para nada. Y como la vida del hombre no se estanca, como la vida del hombre se hace hacia adelante, es natural que cuando se producen mutaciones en el seno social, el derecho no puede quedar paralizado. El derecho debe adaptarse a problemas nuevos. El derecho debe dar respuestas nuevas. Bueno, una de esas mutaciones en el seno social la produjeron mujeres. Mujeres que en un periodo muy extenso de la historia han llevado a cabo lucha por la igualdad, lucha para el reconocimiento de sus derechos a ser respetadas, a ser tratadas como corresponde, al igual que ocurría con los hombres cientos de años atrás. Podemos poner el ejemplo del episodio ocurrido en 1857, cuando mujeres obreras de la rama textil toman las calles de Nueva York y levantan la voz. Levantan la voz pidiendo condiciones dignas de trabajo, reducción de los horarios de trabajo y cese del trabajo infantil. 50 años atrás, en la misma ciudad, las mujeres se llaman a huelga. ¿Por qué? Porque querían recibir igual remuneración que la que percibían sus pares varones por realizar el mismo trabajo. Se sumó a esta lucha un grupo de mujeres que trabajaba en una fábrica de Nueva York, pero con un resultado lamentable, porque el dueño de la fábrica, en lugar de escuchar sus reclamos, cerró las puertas y sobrevino un incendio. Y allí murieron un centenar de mujeres obreras y 40 y pico de hombres obreros. En Europa, en condiciones similares, en 1911 se realiza una marcha multitudinaria y simultánea en 4 países: Alemania, Austria, Dinamarca y Suecia. Marcha de millones de mujeres que ¿qué pedían? Derecho al voto.
derecho a ocupar cargos públicos y derecho a la educación, a la formación profesional. Y a partir de entonces se fueron sucediendo un sinnúmero de episodios alrededor de todos los continentes. Y entonces, en 1977, la ONU resuelve fijar una fecha oficial declarando Día Internacional de la Mujer. En todo el mundo, como reconocimiento de su lucha para obtener derechos y de su lucha para obtener derechos que todavía no están. Entonces, el 8 de febrero, ¿qué significa en todo el mundo? Una fecha para conmemorar a esas mujeres que han luchado arduamente para conseguirnos derechos en los que no estamos, para agradecerlas a ellas y a todas las que todavía siguen luchando por derechos que en algún lugar no están. Derecho a la libertad sexual, derecho a la no identificación entre sexualidad y reproducción, derecho a la planificación familiar, etcétera, etcétera. Es una fecha también de festejo. Es una función de festejo para las mujeres, porque estas mujeres han luchado por la igualdad, por su integridad como persona. Y asimismo, y esto es lo más importante, por su liberación en muchos aspectos de la vida. Fíjense, como se trataba hoy de recordar el Día Internacional de la Mujer, yo me liberé de mi tradicional traje saco. Me liberé en homenaje a esas mujeres, que no son solas las que debemos recordar, porque muchas, la lucha sigue y seguirá. Y entonces también es motivo de celebración. Y de celebración grande por las abogadas, orgullosamente abogadas, porque si se trata de luchar por los derechos, ¿quién? Las soldados del derecho.